Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga. Es un placer para nosotros estar aquí esta mañana con ustedes compartiendo este momento de adoración. Le invito a que se una con nosotros en esta mañana. Sabemos que quizás no estamos unidos físicamente, pero sí en el Espíritu. Dejemos que sea el Señor que nos consuele en esta mañana y adorémosle porque Él es digno. Y ahora libre soy.
seré hallado en Él. En todo tiempo yo te alabo, seré hallado en Él. Gozo delante, Jesús, tú lo vales todo.
todo lo que haces, por las bondades que nos enseñas cada día. Te bendecimos, te damos toda la gloria y decimos, Dios, que tú puedas mover, que tú puedas hablar a todos nosotros por medio de este mensaje que viene, por medio de las personas que tú has puesto en sus corazones de hablarnos, de guiarnos a un nuevo conocimiento de ti, a una profundidad más allá de lo que hemos llegado nosotros en estos momentos. Dios, te pedimos que nuestros corazones estén abiertos a ti en todo lo que tú nos vas a decir en este mensaje, Dios. Muchas gracias, en nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Que Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Es para mí un privilegio poder llegar hasta sus hogares con el mensaje de la palabra del Señor. Entonces, ¿qué les parece si para iniciar buscamos al Señor, inclinamos nuestro rostro ahí donde está cada uno y pidamos al Señor que sea Él que nos hable esta mañana? Señor, en esta mañana te damos gracias nuevamente por la oportunidad que nos das, Señor, de escuchar tu palabra, Señor. Esta mañana, Señor, queremos aprender más de ti. En esta mañana, Señor, queremos que tú nos hables, Señor. Yo sé, Señor, que estás dispuesto y quieres, Señor, hablar con nosotros, te quieres comunicar con nosotros. Entonces yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a tener oídos que son sensibles a tu voz, Señor, y que esta mañana, Señor, tu palabra pueda quedar grabada en nuestra mente, en nuestro corazón. Que esta palabra que vamos a recibir hoy sea una palabra que cae en buena tierra y que da fruto al 100%, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor, quita toda distracción. Yo te pido que tomes control de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón. Yo te pido, ilumínenos, Señor, esta mañana, Señor, que tu palabra sea una lámpara este día, Señor, para guiar nuestros pasos, Señor. Que tu palabra hoy venga como ese maná, Señor, que cayó del cielo para alimentar, para sustentar, Señor, nuestros espíritus, Señor. Que esta mañana sea como un espejo, Señor, en el cual podamos vernos, Señor, reflejarnos y que si hay algo mal, Señor, que tú nos puedas dar esa capacidad, esa gracia para poder cambiarlo, Señor. Damos gracias por todo, Señor. Damos gracias por tu palabra. Damos gracias por este privilegio. Ayúdenos hoy, te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, esta mañana quiero traer una palabra de parte de Dios. Y bueno, hemos estado hablando ya algunas semanas sobre el libro de Esdras y hoy quiero que hagamos un pequeño repaso de lo que hemos visto, o aprendido o estudiado hasta el día de hoy. Pues sabemos que Esdras fue un líder que Dios levantó para que liderara el primer retorno de judíos de Babilonia a Jerusalén. Debemos recordar que regresar a Jerusalén era una promesa que Dios les había dado. Hemos visto que no todos los judíos quisieron regresar. Muchos quizás murieron ahí en Babilonia, pero otros lastimosamente se acomodaron a vivir una vida ahí en Babilonia. Una vida que quizás les daba todo lo necesario, pero al final era una vida de esclavos. Era una vida del cual no era el plan de Dios. Entonces vimos también que un grupo sí decidió regresar a Jerusalén. Y hemos hablado que este grupo de judíos quizás fue un grupo que nunca dejó de buscar al Señor.
que se mantuvo en la oración, que se mantuvo firme en esa promesa que Dios les había dado, que iban a regresar. Fue ese grupo que se mantuvo esperando esa promesa al Señor hasta que la vieron cumplida. Ahora, regresar a Jerusalén, y al llegar a Jerusalén, a ellos les esperaba mucho trabajo. Ellos tenían que ahí reconstruir no solamente sus hogares, sino que también el templo de Dios, el templo de Jerusalén. Ahora, este trabajo no iba a ser nada fácil para ellos. Iba a requerir mucho esfuerzo de parte de ellos. Imagínense llegar a tu ciudad y verla toda destruida. Imagínense el impacto que pudo haber causado en su mente, ver toda esa destrucción y pensar, me imagino yo, ¿y ahora cómo vamos a hacer? Ahora, no solamente eso, dice que estaban rodeados de muchos enemigos. Se levantó mucha oposición en contra de ellos, pero hay algo muy importante, y es que el autor del libro de Esdras deja muy claro y lo repite en muchas ocasiones, que dice que Dios estaba con ellos. Imagínense, ahí el poderoso de Israel estaba con ellos, y es como la palabra de Dios lo dice, que si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Entonces, también hemos hablado que fue Dios que despertó su espíritu para regresar. Y no solamente para regresar, sino que hemos visto que Dios despertó su espíritu también para que trabajaran y para que terminaran la obra que tenían por delante. Ahora, cuando yo leí este libro de Esdras, pude notar que este remanente de judíos que regresó a Jerusalén tenía algunas cualidades muy especiales, y una de ellas fue la que vimos hace algunas semanas, y es la obediencia. Ellos tenían esa cualidad de la obediencia, y en ese entonces leímos Esdras capítulo 3 verso 1, que básicamente dice que ahí se reunieron todos los judíos, y dice que levantaron un altar para ofrecer holocaustos a Dios, tal y como lo estipulaba, dice, la ley de Moisés. Entonces decíamos que esto que hicieron los judíos de levantar este altar y de ofrecer sobre él holocaustos era un acto de obediencia muy importante para ellos, porque debemos recordar qué fue lo que los llevó, qué fue lo que llevó a estos judíos al exilio. Fue su desobediencia, fue su rebeldía, fue su idolatría. Entonces, regresar a Jerusalén y hacer este acto de obediencia era como ellos diciendo: Señor, hemos aprendido la lección, y de ahora en adelante queremos hacer lo correcto, queremos hacer lo que tu palabra dice, queremos ser obedientes. Y fue como empezaron con este acto de obediencia. Entonces hoy quiero hablar de otra cualidad que yo veo que tenían estos judíos que regresaron a Jerusalén. Y esta segunda cualidad es la unidad. Y para eso quiero que leamos algunos versos del libro de Esdras. Y vamos a leer Esdras capítulo 2, verso 64, que dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,370. Ahora, imagínense miles de personas unidas como un solo hombre. Cuando yo leo toda la congregación unida como un solo hombre, eso me hace pensar a mí que todos estaban en la misma página. Todos ahí llevaban un mismo propósito, todos estaban con un mismo sentir, con un mismo pensar. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible que miles de personas estén unidas como un solo hombre, como una sola mente, como un solo corazón? Yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible? Si, nosotros que no somos ni cientos,
¿Cómo nos cuesta mantener la unidad? Pero ellos, dice, eran miles unidos como un solo hombre. ¿Y sabe por qué? Porque Dios había despertado su espíritu. Era porque Dios había despertado algo en ellos. Era porque yo siento que Dios había depositado algo especial en sus corazones. Unidad, hermanos, solamente es posible por medio del Espíritu de Dios. De lo contrario, no se puede. Ahora, ¿unidos para qué? Unidos para adorar. Esdras capítulo 3 versos 1 al 2 dice: Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Este remanente de judíos dice que se unió para obedecer al Señor. Y no solamente para obedecer, sino que para buscar al Señor, sino que para adorar al Señor también. Porque dice que cuando levantaron ese altar fue para ofrecer holocaustos. Y de esa manera adorar al Señor. Y es que mire, no hay nada más hermoso que cuando un pueblo se une para adorar al Señor. Ahora mire, yo no sé a cuántos de ustedes les hace falta ir a la iglesia. Yo no sé a cuántos de ustedes les hace falta llegar a la iglesia y adorar al Señor todos juntos como hermanos. Pero a mí sí me hace falta. Yo recuerdo los primeros días que no nos pudimos reunir y recuerdo bien ese primer viernes y ese primer domingo que para mí fueron tan horribles, tan feos de pensar de no estar en la iglesia un viernes, de levantarte un domingo sin ir a la iglesia y yo recuerdo que yo me puse a llorar. Yo me puse a llorar y yo le dije al Señor: mire, Señor, yo no sé si estoy mal. Yo no sé, le dije al Señor, si yo he agarrado la iglesia como una costumbre. Yo no sé si yo he agarrado la iglesia como una religión. Yo no sé, pero la verdad es que cuánta falta me hace. Porque hace falta ver a cada uno de ustedes, cantar al Señor, escuchar sus voces, ver que están levantando sus manos adorando al Señor. Eso hace mucha falta. Salmos 133, verso 1 dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. El salmista David en este verso está diciendo: hey, miren. Él está diciendo como observen. Esto que les voy a decir, que no puede pasar por desapercibido. Y el salmista está como: deténganse un momento para ver cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y un día de estos yo estaba leyendo un comentario ahí en internet que decía que no todo lo bueno es delicioso. Y es cierto, porque no todas las verduras, por ejemplo, son deliciosas. Pero sabemos que todas las verduras son buenas para nuestro cuerpo. Las medicinas no son deliciosas, pero cuando estamos enfermos son buenas, son útiles igual para nuestro cuerpo. Entonces es cierto que no todo lo bueno es delicioso. Y este comentario también decía que no todo lo delicioso es bueno. Por ejemplo, una soda bien heladita es tan deliciosa, es tan rica, pero no es buena para nuestro cuerpo. La comida chatarra en exceso no es buena para nuestro cuerpo, pero es tan rica, es tan deliciosa.
Entonces es cierto que no todo lo bueno es delicioso, ni todo lo delicioso es bueno. Pero aquí el salmista David está diciendo que la unidad entre hermanos puede ser las dos cosas. Puede ser buena y puede ser deliciosa. Entonces la unidad entre hermanos es algo que podemos disfrutar con todo. Ahí sin límites. Ahora, quizás antes de esta cuarentena nosotros no podíamos disfrutar de esta unidad. Pero como dice Henry, mire, podemos ver este regreso a esta nueva realidad como un nuevo comienzo, como un lienzo en blanco en el cual podamos pintar o escribir la unidad como algo bonito, la unidad como algo hermoso, la unidad como algo que debe de ser. Ahora, esto va a depender de cada uno de nosotros. Unidad no es solo responsabilidad del pastor. Unidad no es responsabilidad solamente de los líderes. Unidad empieza contigo. Unidad empieza conmigo. Unidad depende de todos. Ahora, la unidad es algo que debe de nacer en tu corazón. Unidad quizás empieza con cambios de actitud. Unidad quizás empieza con cambios de pensar. Unidad quizás empieza con perdonar, con pedir perdón, con quitar de nuestra mente prejuicios que nosotros quizás tenemos. Ahora, todas estas cosas solamente las puede hacer el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y es que mire, por eso es que nos urge buscar a Dios. Por eso nos urge pedirle al Señor que despierte nuestro espíritu, que tenga misericordia de nosotros y que Él pueda depositar eso especial que depositó en ese grupo de judíos para nosotros tener la unidad. Nehemías capítulo 8 versos 1 al 6 dice, y he quitado algunas partes de estos versículos para no hacerlo tan largo. Y dice Nehemías capítulo 8, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro desde el alba, dice, hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Verso 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus ojos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Aquí, en esta porción de la palabra, vemos nuevamente la frase unidos como un solo hombre. ¿Unidos para qué? Unidos para buscar al Señor. ¿Unidos para qué? Unidos para adorar al Señor. ¿Unidos para qué? Unidos para leer la palabra. Se juntaron para escuchar la palabra, y no solamente para escuchar, sino que para entenderla. Yo me imagino que quizás uno al otro y los líderes estaban, quizás alguno decía, ¿y esto qué quiere decir? Y ahí estaban en unidad, aprendiendo de la palabra de Dios, en unidad.
Ahora, ¿unidos para qué? Unidos para trabajar. Dios despertó su espíritu, depositó en ellos algo especial como es la unidad, y este remanente de judíos se unió para trabajar en la obra del Señor. Esdras capítulo 3 versículo 9, en la versión de la Biblia de las Américas dice: entonces Jesúa con sus hijos y sus hermanos, Cadmiel con sus hijos, los hijos de Judá y los hijos de Enadad con sus hijos y sus hermanos los levitas, se presentaron todos a una. Y en otra traducción dice como un solo hombre, para dirigir a los obreros en la casa de Dios. Entonces, este remanente de judíos tenía un solo objetivo, y era reconstruir el templo de Jerusalén. Y en este punto vemos de nuevo otra vez la expresión unidos como un solo hombre, en un mismo pensar. Ahora, se puede imaginar miles de personas trabajando para alcanzar un solo objetivo. Ha de haber sido muy bonito, ha de haber sido muy hermoso, todos ahí contribuyendo y trabajando para la obra del Señor, Ahora, sabemos que este remanente de judíos terminaron con esa obra. Reconstruyeron, levantaron ahí el templo de Jerusalén, y aunque hubo un tiempo en el cual ellos perdieron su enfoque y dejaron de trabajar, sabemos que dice la palabra que cuando ellos decidieron ponerse las pilas nuevamente para poder terminar, dice que trabajaron y terminaron con la obra en un tiempo récord. Y es que mire, hermanos, cuando un pueblo se une para trabajar con un solo objetivo, grandes cosas se pueden lograr. A nosotros, hermanos, nos urge buscar de todo corazón al Señor. En verdad nos urge. ¿Para qué? Para que Él pueda despertar nuestros espíritus, y para que de esa manera nazca en nuestros corazones un deseo para trabajar en la obra del Señor. Mire, estos días ha habido la oportunidad de llegar a la iglesia para trabajar en la reparación del techo. Y hay trabajo todavía, pero lastimosamente muy pocos se han animado a llegar a trabajar. Ahora, yo sé que todos nosotros queremos ver bonita nuestra iglesia, porque la iglesia es de todos, porque la iglesia la conformamos todos. Y yo sé que se siente bonito cuando llegamos a la iglesia y está limpio, y está bien pintado, y está todo en orden. Pero para que eso sea posible, cada uno de nosotros tiene que poner de su parte. Cada uno de nosotros tiene que esforzarse para la obra del Señor. Ahora, esto es hablando en cosas materiales, por decirlo así, pero nosotros como cristianos sabemos que tenemos un mejor y un mayor trabajo, y es el de construir el reino de Dios. Ahora, para construir el reino de Dios, Dios ha dado a cada uno un trabajo específico. Dios ha dado a cada uno un llamado que es muy personal. Para construir el reino de Dios, Dios ha depositado en nuestras vidas dones y habilidades especiales. Y para ver que el reino de Dios avance con fuerza, con rapidez, cada uno de nosotros tiene que levantarse y estar firme en la posición que Dios ha establecido. Efesios capítulo 4 versos 11 al 12 dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles,
a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin, dice, de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de estos versos? Y quiero explicarlo de una manera, y ojalá que no me vaya ahí a trabar y ustedes no se vayan a confundir. Pero, por ejemplo, para que yo, Wendy Yamilet Marín de Carranza, pueda edificar para el cuerpo de Cristo, dice que yo me tengo que perfeccionar en la obra del ministerio. Ahora, para yo perfeccionarme en la obra del ministerio, ¿qué necesito? Necesito de apóstoles, necesito de profetas, necesito de evangelistas, necesito de pastores, necesito de maestros. Y esto es como una cadena, ¿verdad? Es como una cadena que va ahí unida con todos sus eslabones. Ahora, por ejemplo, y es un ejemplo, ¿cómo puedo yo edificar el cuerpo de Cristo si yo no he sido alcanzada? Si yo no he sido salva, si nadie me ha predicado. Y es como lo dice Romanos capítulo 10, y dice, ¿cómo van a invocar a alguien del cual no han oído? ¿Y cómo van a oír si no hay nadie que les haya predicado? Entonces, ¿cómo puedo yo edificar o cómo puede alguien edificar el cuerpo de Cristo si no ha sido alcanzado? Entonces, primero, lo que tiene que suceder es que alguien me hable a mí de la palabra del Señor para yo poder conocer de Dios. Y para eso, ¿qué necesito? Necesito quizás de un evangelista, necesito quizás de un profeta, de alguien que me llegue y me hable de la palabra de Dios. Ahora, una vez que he escuchado la palabra y que Dios me ha dado la oportunidad de responder, digamos, al llamado de la salvación, ¿qué necesito? Necesito de un pastor, digamos, que me esté ayudando, que me esté cuidando, por decirlo así, en esta nueva vida que yo he empezado. Y luego de haber iniciado esta nueva vida en el cristianismo, ¿qué necesito? Necesito de un maestro. Necesito de alguien que me esté enseñando la palabra del Señor. Necesito de alguien que me esté enseñando cuál es el paso a seguir, y así, de esa manera, yo poder irme perfeccionando en la obra del ministerio. Y una vez perfeccionada, yo puedo edificar el cuerpo de Cristo. Y le repito, es como una cadena. Ahora, todo esto se logra con unidad. Para poder edificar, todo esto, como les digo, se logra con unidad. Y esto se logra cuando cada uno de nosotros se levanta para hacer la parte que le corresponde. Mire, una cadena, para ser una cadena, necesita estar unida, necesita que sus eslabones estén unidos. Eslabones por separado no sirven para casi nada. Ahora, quizás eres una persona que ha estado viendo la iglesia quizás algo patoja, y quizás lo has visto y has dicho, ay, no, es que la iglesia le hace falta algo. Quizás eres tú. Quizás tú eres ese equilibrio que nos hace falta para que la iglesia pueda estar más estable. Yo no sé, piénsalo. Quizás eres una de las personas que ha dicho, ay, no, es que a la iglesia bien poquitos llegan.
Quizás tú eres el evangelista que nos hace falta. Quizás tú eres esa persona que anda hablando de Dios con otros. Yo no sé, piénsalo. Ahora, hay una frase muy conocida de la cual el pastor Rick habló hace algunos años, y es que unidad es diversidad. Y la Biblia compara a la iglesia con el cuerpo humano. Primera de Corintios capítulo 12, versos 12 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Entonces, a mí me encanta cómo Dios nos ha dejado ejemplos que son tan sencillos y que son tan fáciles de entender, porque ahora comparar la iglesia con el cuerpo con el cuerpo humano es algo que todos podemos entender. Es algo que no hay, digamos, dónde perderse, porque nosotros lo sabemos. Todos nosotros entendemos que nuestro cuerpo está formado por muchos miembros. Y todos nosotros sabemos que cada uno de nuestros miembros, de la parte de nuestro cuerpo, son importantes. Nosotros bien sabemos que no hay partes de nuestro cuerpo que sean mayor o mejores que otros. No, todos son igual de necesarios. Como dicen, hasta el dedo gordo del pie es necesario, porque dice que de él depende el equilibrio de todo nuestro cuerpo. Entonces, así como sabemos que todas las partes, todos los miembros de nuestro cuerpo son importantes, también sabemos que todas las partes de nuestro cuerpo tienen que estar unidas ¿a qué? Al cuerpo. No es que tenemos una mano por allá y un pie por allá. No. Todos nuestros miembros, para ser parte de nuestro cuerpo, tienen que estar en nuestro cuerpo. Tienen que estar unidos al cuerpo. Romanos capítulo 12, versos 4 al 8 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Entonces Dios ha dado a cada uno un trabajo específico. Dice que Dios ha depositado una gracia en nuestras vidas, y la gracia que yo tengo para algunas cosas, Henry no la tiene, y la gracia que tiene Henry para algunas cosas, yo no la tengo. Entonces yo necesito de Henry, Henry necesita de mí, y así todos. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos estar en unidad. Todos nosotros conformamos el cuerpo de Cristo. Cada uno de nosotros. Ahora dice que Cristo es la cabeza. Cristo es nuestro cerebro. Cristo es aquel que nos dirige. Él es el jefe. Él es quien nos va dirigiendo. Ahora, decía el pastor Rick en esa prédica que unidad no quiere decir que todos vamos a andar vestidos iguales, como con un uniforme, sino que unidad es entender que Dios ha llamado a cada uno con un llamado específico. Unidad es entender que Dios
ha depositado en nuestras vidas diferentes dones y diferentes habilidades, y que cada llamado y que cada don y que cada habilidad contribuye para construir el reino de Dios. Y cuando nosotros nos unimos con nuestros dones, con nuestras habilidades, con ese llamado, entonces es más fácil construir el reino de Dios. Pero para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos la unidad. Para eso necesitamos que todos los miembros estén haciendo la parte que le corresponde, para que todo sea más fácil. Hermanos, unidad en la distancia es algo muy fácil. Estar unido con alguien que está lejos, se maneja bien la cosa. Unidad, cuando estamos juntos, es más difícil y es más probado. Efesios capítulo 4, versículo 3, en la versión Dios habla hoy, dice: procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Y en otras versiones de la Biblia dice: esfuércense para mantener la unidad. El enemigo se va a levantar con todo para acabar con nuestra unidad, porque él sabe muy bien lo que un pueblo puede lograr cuando está unido. La unidad cuesta. De otra manera, Pablo no hubiera dicho esfuércense, porque requiere de un esfuerzo, requiere de que cada uno de nosotros estemos en paz el uno con el otro. Y eso solamente se logra por medio del Espíritu de Dios. Jesús, hermanos, el deseo de Jesús era que nosotros nos mantuviéramos en unidad. San Juan capítulo 17 verso 11 dice: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti, le dice Jesús. Padre Santo, le dice, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros somos uno. El deseo de Cristo, que nosotros estuviéramos en una unidad, así como Él era uno con su Padre. Y Jesús sabía perfectamente lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. ¿Por qué? Porque estaban en unidad. Jesús, hermanos, rogó al Padre para que nosotros estuviéramos unidos. San Juan capítulo 17 versos 20 al 21 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Ahora, Jesús rogó por esta unidad. Nosotros a cada momento debemos estar rogando por esa unidad, pidiéndole al Espíritu que nos mantenga en esa paz, que nos mantenga en esa unidad. Unidad solo es posible por medio del Espíritu de Dios. No es algo que nace porque somos seres humanos, porque tenemos lastimosamente una naturaleza pecaminosa. Entonces por eso necesitamos constantemente estar buscando al Señor y rogando que nos ayude a mantener esa unidad. Unidad, hermanos, solamente va a ser posible si cada uno de nosotros está en Cristo, si cada uno de nosotros anda en Cristo. San Juan 17, verso 23 dice: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Dice aquí Jesús: yo en ellos.
para que sean perfectos en la unidad, que quiera decir que fuera de Cristo no hay unidad. Fuera de Cristo no podemos estar unidos. Necesitamos estar en Cristo. Y para estar en Cristo es algo del día a día. Es algo que necesitamos todos los días. Para finalizar, hermanos, si a estas alturas todavía nosotros estamos con un pensamiento de hay que vean cómo hacen, hay que ver a Henry, hay que ver a la Wendy, hay que trabaje el hermano José, hay que ver, hay que otros trabajen. Si a estas alturas, amados míos, estamos como con ese pensamiento, entonces necesitamos rebuscar ahí cómo es que está nuestro corazón. Porque una cualidad que se puede ver cuando Dios está moviendo, cuando Dios está despertando tu espíritu, es cuando eres primeramente obediente a lo que Dios te está diciendo que hagas. Es cuando eres obediente al llamado que Dios te está haciendo. Se nota cuando Dios está moviendo, cuando Dios está tocando, cuando Dios está depositando eso. Y otra cualidad muy importante cuando Dios está despertando tu espíritu es la unidad. Es cuando tienes el deseo de construir para la obra de Dios. Es cuando tienes ese deseo que si algo está mal, hay que arreglarlo, hay que ver cómo se hace. Voy a ver de qué manera ayudo, voy a ver de qué manera colaboro. Eso es algo que le indica a uno que Dios está despertando nuestro espíritu. Entonces, hermanos, la iglesia te necesita. Dios nos da la oportunidad de participar en construir su reino. Entonces necesitamos cada día de buscarle a Él, de clamar ahí siempre por un don de arrepentimiento, para que venga un avivamiento, para que Dios avive su obra en nuestros tiempos. Entonces, hermanos, esa es la palabra que yo traía en esta mañana y yo quiero que me acompañe a orar porque necesitamos de Dios. Como les digo, no es algo que puede nacer de uno, es que necesitamos que Dios ahí trabaje en nuestro corazón, limpie esas áreas que necesitan limpieza y Él deposite y Él derrame su espíritu en nuestras vidas. Unidad es importante para construir el reino de Dios. Señor, en esta mañana damos gracias por tu palabra, damos gracias, Señor, porque sé que has hablado a nuestras vidas, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, que ha llegado a cada vida, que ha llegado a cada corazón, no regrese vacía, Señor, sino que haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Señor. Clamamos en esta mañana, Señor, por tu Espíritu Santo, Señor. Clamamos en esta mañana, Señor, que despierte, Señor, nuestro espíritu. Quizás, Señor, a este momento no hemos sentido un deseo de trabajar. Quizás a este momento nos hemos acomodado, Señor, a otra vida, Señor, que no es tu plan, que no es tu propósito, Señor. Yo te pido, levántenos en esta mañana. Y yo te pido, despiértenos, Señor. Por favor, Señor, yo te pido, haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas, Señor. Que si es posible que nos arrastre, Señor, pero que podamos cumplir, Señor, con tu voluntad, Señor. Señor, yo te doy gracias por el llamado, Señor, que tú has dado a cada uno. Yo te doy gracias por los dones, Señor, que has depositado en cada uno, Señor. Y tu palabra dice que los dones y ese llamado es irrevocable. Ahí está, Señor. Yo te pido, si hay un don, Señor, un llamado que está dormido, que lo despierte, Señor, con tu espíritu, Señor. Yo te ruego, Señor, que entre un ánimo en nuestras vidas, Señor, por servirte a ti, Señor, y por construir para tu reino y por
hacer tesoros, Señor, en tu reino, Señor, y de sembrar, Señor, para la eternidad, Señor. Pero sabemos que eso solamente es posible por tu Espíritu, Señor. Yo te ruego, concédenos un don de arrepentimiento, concédenos un avivamiento. Yo te pido en esta mañana, aviva tu obra, Señor, en medio de los tiempos, dala a conocer, haga en nuestros tiempos esas grandes obras, Señor, para que el mundo crea en ti, Señor, para que nosotros, Señor, nos levantemos en esa fe, Señor, para poder servirte. Damos gracias por todo, damos gracias porque eres bueno, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, la gloria y la honra sea solamente para ti. Bendiga a mis hermanos, Señor. Cuide a cada uno, Señor. Fortalezca cada vida, Señor. Consuele cada corazón, Señor. Yo te ruego de tu gracia, Señor. Denos de tu gracia, Señor, para sobrellevar cada circunstancia, Señor, que tú has permitido, Señor, que pase en nuestras vidas, Señor. Damos gracias, Señor. Eres bueno y lo declaramos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga en esta mañana.